Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Shirley Rojas, soy coach de vida y coach organizacional. Les quiero agradecer por acompañarme en esta iniciativa del mes de agradecimiento. Y como en estos días hemos estado agradecidos por el cuerpo y la salud, les tengo una súper invitada que se llama Diana de la Osa de Nutrivita.dlo. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Shirley, ¿cómo vas? Muchas gracias por invitarme aquí a este espacio. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, la idea de esta conversación es mirar el tema, pues hacer conciencia del cuerpo, hacer conciencia de la salud, pues desde la alimentación, mirar la salud como un tema más preventivo, tomando acción sobre el tema de la alimentación y no tan correctivo como pues hemos venido estado acostumbrados siempre, ¿cierto? Y a mí me encanta, Diana, cómo lo transmite porque ella dice que honrar el cuerpo. Entonces, en un post que tú pusiste que me encantó tanto, que dice que el cuerpo es nuestra llavecita, el cuerpo es nuestro partner, y es así realmente, pero muchos no lo vemos así muchas veces. Entonces, procurar como ese bienestar desde la alimentación, desde el ejercicio, de pronto para contrarrestar temas como son el estrés, como son la fatiga, todo lo que es el cansancio, bueno, y en fin, y este año que ha sido definitivamente, ha sido el boom de todo este tema de estrés y demás, estando en casa y también el tema del sedentarismo. Entonces sí me gustaría entrar a esta conversación con Diana, que es una experta. Por ahí estuve mirando en tu página, ahorita hablamos sobre tus redes sociales, pues tienes muchos estudios en la parte hormonal, muchos estudios de cambio de estilo de vida y tienes también estudios de nutrición y dietética. Entonces, o sea, tengo a la top del tema para que nos converses un poquito y la idea es como abrir la conciencia y dar algunos tips a la gente para que se pueda movilizar a ese cambio que realmente sí es necesario, como dices tú, honrar el cuerpo. Entonces, nuevamente te agradezco por estar aquí conmigo acompañándome. Gracias. Bueno, Bueno, entonces comencemos con una pregunta que siempre pues quiero que todo el mundo me comparta, todos mis invitados me compartan, ¿qué es para ti agradecer? bueno, agradecer. Fíjate que cuando recientemente he hecho también bastante énfasis en el acto de agradecer y empieza, incluso esa honrar el cuerpo como hablábamos ahorita, empieza desde la gratitud por este instrumento, ¿no? Por nuestro instrumento de vida que es nuestro cuerpo. Fíjate que la gratitud y empezar nuestro día con positivismo, es decir, atraer siempre como las cosas bonitas, las cosas buenas, poner una intención positiva en nuestro día y sembrar esa intención positiva también en nuestro cuerpo como instrumento, no solamente, digamos, nos abre nuestra energía a recibir ese día de una manera distinta, sino que eso también tiene un efecto a nivel hormonal, como conversábamos ahorita, está comprobado que la gratitud también es una herramienta para activar neurotransmisores del bienestar. Entonces, cuando hablamos de serotonina, cuando hablamos de dopamina, que son esos mecanismos que el cuerpo siempre busca, ahorita lo relacionamos también con la parte del estrés, la dopamina, la serotonina, aquellos neurotransmisores del bienestar que son esas cuatro llaves de la felicidad, también están muy conectados en las reacciones bioquímicas que pueden ocasionar en nuestro cuerpo. Entonces, empezar el día con gratitud, con una intención positiva que comienza desde mi cuerpo, es decir, agradezco por este instrumento que me va a permitir cumplir mi misión en este día, en este momento, es una práctica que es muy hermosa porque abre nuestra energía a recibir ese día de una manera maravillosa, pero también tiene efectos a nivel bioquímico. Entonces, practicar la gratitud tiene efectos sobre serotonina y también sobre dopamina. Entonces, no es solamente como que, bueno, agradezcamos, sino que también tiene un efecto positivo en nuestro estado de ánimo. Así que para mí agradecer debe ser algo que con lo que comenzamos y terminamos nuestra jornada. Agradecer por este instrumento,
porque a veces, bueno, este cuerpo bueno, y cuando nos levantamos enseguida nos pesamos y subimos, bajamos, entonces estamos enfocando esa energía del cuerpo, la estamos enfocando solamente en la parte física, pero hay que también ir más allá, ¿no? Ir más allá en para qué es este instrumento y por qué debo honrarlo y cuidarlo. Y empieza con ese mismo acto de gratitud, de aceptación por mí, por mi cuerpo y de gratitud también, ¿no? Entonces ahí es donde comenzamos a construir todo ese positivismo alrededor de lo que somos, de lo que es nuestra esencia, de lo que es ese instrumento para poder servir de una mejor manera. Wow, qué lindo. No sabía que se movía tanta química detrás del agradecimiento. Sí, Bien, se bien, bien. mueve mucha química positiva. No, y es un muy buen comienzo y un buen tip, porque la idea Claro, es como también. movilizar a la gente a decir, anda, mira, aparte de que me siento bien emocionalmente, puedo sentirme bien físicamente. Entonces, Así wow, es, exacto. espectacular, Entonces, espectacular. comienzas con esa intención positiva y de hecho ahí es como cuando comenzamos también a conectar las prácticas que tú hablabas ahorita, bueno, la práctica del ejercicio, la práctica de la alimentación, ahí es donde comienza todo realmente, desde esa gratitud. Comenzamos a sembrar esa intención positiva de que queremos honrar nuestro cuerpo y obviamente no queremos darle sino lo mejor, es darle lo mejor, entonces por eso lo muevo, porque quiero también activar esos otros neurotransmisores, quiero tener unos huesos fuertes, quiero tener unos músculos fuertes, un metabolismo más activo. ¿Por qué me alimento con estos alimentos? ¿Cómo voy a recibir mi día? ¿Con qué tipo de alimentos lo voy a recibir y voy a honrar ese cuerpo? Entonces ahí es donde comenzamos a sembrar unas intenciones que son realmente positivas y no impositivas, porque normalmente yo siempre pues meto un poquito la cuchara aquí, es porque, como te decía ahorita, como yo a veces, y bueno, la mayoría del tiempo, hablo con mujeres que están en una lucha constante con su cuerpo, es decir, se levantan y lo primero que hacen es pesarse para ver si bajaron o subieron porque comieron X cosa el día anterior, entonces el día comienza al revés. En cambio, si comenzamos a tener estas prácticas de manera más, digamos, como más constante, etcétera, el cuidar nuestro cuerpo no tiene que ser una carga, tiene que ser algo que nazca de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque debe estar llevado por una razón positiva y es que quiero honrarlo y cuidarlo porque al final este es mi instrumento donde habita mi alma. Entonces es como cambiar un poco el chip de esas personas que vienen porque no les gusta su cuerpo, no quieren su cuerpo, porque llevan mucha parte o una gran parte de su vida haciendo dietas y restringiéndose y luchando con su cuerpo. Es como que al final decirles esto no va a funcionar más. Hay que sembrar intenciones positivas hacia nuestro bienestar para que al final conectemos mucho más con eso. Por eso ahí voy con sembrar intenciones positivas, más no impositivas, es decir, no hacer lo que justo me dice alguien que tengo que comer o lo que alguien me dice que yo me tengo que ir al gimnasio, pero si a mí no me gusta el gimnasio, ¿por qué voy a irme a un Exacto, gimnasio? Yo exacto. prefiero caminar, prefiero bailar, entonces así es como yo voy a mover mi cuerpo, honrando lo que a mí me gusta hacer, no lo que alguien me está diciendo que yo tengo que hacer o lo que la modelo o influencer está haciendo. Entonces eso es importante, comenzar a conectar con uno mismo. Sí, ¿No? exacto, lo que realmente nos gusta y disfrutarlo, porque ir a un gimnasio Así. muchos quizás no se sienten bien, no se sienten cómodos, unos mejor en el parque, otros mejor bailando, entonces es con lo que uno conecta y se siente bien, pero la idea también de esto es la conciencia de que me gusta y que no me gusta, y Así con es. esto voy a ir, y por eso yo conecté mucho con ese post que tú pusiste de la llavecita, porque es así, o sea, a veces sentimos el cuerpo como el enemigo y realmente no es Así. así. En nuestro instrumento. Exacto. Bueno, y ahora viendo este 2020 que ha sido bastante particular Ajá. para todo el mundo, porque no ha sido solo para uno, para todo el mundo, tú específicamente, ¿por qué agradeces en este 2020? Uf.
Yo la verdad te digo que haciendo un balance de este año, porque yo comencé a hacer mis cierres desde noviembre, empecé a hacer los cierres de lo que ha sido este año, de cierres de ciclos, y mucho, o sea, muchísimo para agradecer, sobre todo el hecho de que la pandemia nos llevó a ir al núcleo, ¿no? Y no solamente hablamos de que el núcleo son esos seres más cercanos, es decir, nuestra familia, sino que el núcleo somos cada uno de nosotros. Entonces, algo por lo que yo, digamos, puedo agradecer es todos esos momentos de reconexión conmigo misma que me permitió la pandemia. eh, Asumir roles que yo no estaba asumiendo, sobre todo en la crianza de mi hija. Es decir, por Ok. ejemplo, los roles que otras personas y quizás estaban haciendo por nosotros, me refiero a los educadores o a los cuidadores en la guardería, el colegio, Sí, muchos de esos roles los comenzamos a asumir nosotros y eso nos comenzó a enseñar mucho más de nosotros mismos. Entonces, yo agradezco a veces, obviamente, bueno, ya lo llevo muchísimo mejor, pero a veces yo, ay, eras del club de las mamás. No, a veces yo me quería, claro, alar los pelos porque literal es como que ellos no se quieren quedar sentados y es como que tú quieres que haga todo y no, o sea, también es también aprender aprendí mucho y sigo aprendiendo mucho obviamente de mi hija, pero porque a través de ellos hemos asumido también nuestro rol también, no solamente como educadores, sino como niños, volver a ser otra vez niños y sacar muchas de esas mismas como cosas que nos mueven, miedos, rabias, todas estas cuestiones que nos movían, que nos mueven nuestros hijos, también son el reflejo de lo que somos nosotros, fuimos nosotros y es como aprender también de eso. Entonces, en definitiva, agradezco mucho eso, esa oportunidad de reconectar con cada uno, o en mi caso, yo con yo, es decir, con mi niña interior a través de mi hija, estar tan cerquita de ella con todo el tema del colegio. Eh, Asumir roles, al final asumir roles que de pronto, como te decía, otras personas hacían por nosotros y es también vernos en esas etapas cómo nos desenvolvemos, cómo nos observamos, sin hacer juicios, sino simplemente observarnos desde la autocompasión también, pero en definitiva hacer algo por ello. Es decir, ajá, sí, tú te puedes quedar súper frustrada en que no puedes dar la clase y no puedes dar la clase, pero si tomaste la decisión de que tu hija continuara o de que tu hijo continuara en las clases, entonces asume ese rol y aprende de ti, ¿no? Y da lo mejor, si lo vas a continuar haciendo, si no, entonces, no sé, no la inscribas en la clase o no, porque ¿quién más lo va a hacer si no eres tú? Pero, como te decía, el 2020 fue un año de muchísimo aprendizaje, pero en mi caso fue de muchísima gratitud porque me ayudó a reforzar el lazo conmigo misma, con mi pareja, o sea, con mi esposo y con mi hija. Es decir, volver mucho a ese núcleo y fortalecimos mucho nuestra relación de familia cercana, obviamente también de familia, me refiero con mis padres, como que uno valoró mucho, mucho lo que es ese núcleo tan importante que es la familia. Eh, sí. bueno, muchas cosas. Realmente yo pienso que sí, esa oportunidad que nos dio de ir adentro, muy, 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 Como, muy como adentro. decían, yo lo digo mucho y es el tema de volver a casa, pero volver a casa no es a la casa, a tu vivienda físicamente, sino al interior de ti. Y nada mejor que los hijos como maestros para que los papás sigamos aprendiendo. Total, así es. Entonces, Entonces, sí, esa es una de las, bueno, aparte de la salud, obviamente, de todo lo bendecidos que fuimos y seguimos siendo y de que la así, vida de alguna manera siempre nos enseña que todo, o sea, que realmente vamos a recibir justo lo que necesitamos, o sea, ambicionar siempre hacia más en donde algo que aprendí también es como eso como afán de productividad también, que a veces nos lleva por alcanzar y alcanzar y alcanzar y alcanzar elementos materiales, al final, ¿qué?
¿para qué nos sirvió eso en la pandemia? O sea, al final, ¿no? Así es, ¿De qué nos servía tener un supercarro lujoso cuando no lo podíamos manejar, no podíamos conocer, salir? ¿De qué nos correcto. servían tantas cosas materiales? Al final no, nos damos cuenta que lo más importante es lo que se construye aquí adentro. Entonces también bajar mucho la revolución e ir acá. Eso es de las cosas más bonitas, digamos, ¿no? Sí, 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 eso De la también me pasó, economía. como que el tema del consumismo, del tener, ya uno comienza a repensar muchas cosas y dice, ven acá, o sea, sí es cierto, no necesitamos Sí, tanto, sí, entonces me parece muy, muy full. bonito. Así es, así es. Bueno, bueno, tú eres en tus redes sociales, mueves mucho, bueno, todo el tema de alimentación, como ya lo dijimos, pero tienes un programa que se llama Nutrivita, ya que me parece Así súper es. interesante y quiero pues que nos compartas un poquito sobre él. Ok, bueno, Nutrivita es el programa, digamos, yo le llamo el programa y a veces las personas piensan que es programa de televisión. Ok, No, sí. no es un programa de televisión, es un programa de educación alimentaria donde basamos ese aprendizaje, lo individualizamos ese aprendizaje más bien, no solamente en la parte también de salud de cada persona. Tengo también un equipo maravilloso de aliados médicos en los que reposo, derivo todo lo que es la parte, pues digamos, a nivel eh, bioquímico, a nivel metabólico, etcétera, que ellos se encargan de hacer el diagnóstico porque están obviamente preparados para eso, ¿no? Entonces ya Correcto. con esas bases ya yo puedo hacer el abordaje también nutricional y revisar todo lo que tiene que ver con la parte de conductas alimentarias. Entonces cuando hablamos de un programa de educación alimentaria es precisamente eso, enseñarle a los alumnos, pues yo les digo alumnos, enseñarle a los alumnos eh, por dónde empezar, o sea, empieza aquí, ¿no? Y entonces Sí, empiezo a llevarlos a que ellos puedan conocerse más bien, reconectarse. Bueno, finalmente, ¿cuáles son? Desde empezamos así, desde cuáles son los alimentos que a ti te gustan comer. Si tú en un momento te llegaras a sentir ansioso, por ejemplo, ¿a qué alimentos acudes? Entonces les explico qué significa todo eso, o sea, por qué durante momentos de ansiedad acudimos a ciertos tipos de alimentos, qué quiere decir, cómo reacciona nuestro cuerpo en momentos también de tristeza, de estrés, etcétera. Entonces comenzamos a conectar toda la parte emocional que es importantísima. Está la parte metabólica, como te hablaba, que ya pues los médicos aliados hacen esa revisión o ya el paciente viene o el alumno viene ya con su historial, etcétera, y con base en eso se hace un abordaje nutricional enfocado en la nutrición antiinflamatoria. Entonces, esto está muy conectado también con, obviamente, con el balance hormonal, con ir a la base de cualquier sintomatología que haya, obviamente si está dentro de mi alcance o del alcance de los especialistas con los que yo trabajo, ¿no? Hay cuestiones que ya son mucho más profundas, que en definitiva pues yo las derivo porque pues no las manejo yo. Pero al final es hacerle ver a la persona es que pueda no solamente aprender sobre cuáles son las proteínas, cuáles son los carbohidratos, cuáles son los la grupos de teoría. grasa, cuáles son, exacto, la teoría nutricional de cuáles son las mejores elecciones en cuanto a alimentos, sino cuáles puedes hacer tú con base también en ese diagnóstico y cuáles puedes hacer tú también también con base en un alcance económico. O sea, hay muchas cosas que se Sí. tienen en cuenta, cómo es tu día a día, qué horas te levantas, qué horas te duermes. Entonces, es hablarle en términos, digamos, muy sencillos, pero de cómo es también su rutina y hacia dónde puede comenzar a enrutar cada uno de los pilares. La alimentación, como lo hablamos ahorita, es solamente un factor, pero están los factores metabólicos, como te lo mencioné, indicadores bioquímicos, están también la parte genética, hay muchas cosas que están implicadas, cómo estamos manejando el resto de pilares. Entonces, cómo estamos durmiendo, a qué horas te duermes, a qué horas te levantas, cómo es ese sueño, es continuo, no es continuo, puede haber deficiencia de magnesio, o sea, muchas cosas que se analizan. Adicional también, bueno, cómo estamos en el movimiento, qué tipo de movimiento estamos haciendo, cuántas veces a la semana. Entonces, sembrar intenciones positivas en cada uno de esos pilares en caso tal de que haya que mejorar alguno de ellos. Entonces, se hace un desglose de todo lo que tiene que ver los hábitos, tiene que ver con las conductas alimentarias y al final es desenmarañar también muchas conexiones que ya están hechas con respecto a los hábitos
Entonces, es cómo desenmarañamos esto que ya está, o sea, mejor dicho, cómo rompemos esto, como quien dice, cómo rompemos un viejo hábito y construimos uno nuevo. Para eso se necesita mucha constancia, pero adicional se necesita partir no de lo que hablamos del rechazo, sino que hay que partir desde la aceptación, ¿no? Desde que estoy en este lugar, acepto lo que soy, lo que he sido, no importa ya, en este momento el que importa, entonces, ¿qué acciones voy a tomar para mejorar cada uno de esos pilares? Bueno, voy a comenzar entonces a hacer 10 minutos de caminata, pero voy a ser constante en esos 10 minutos de caminata. Voy a comenzar a comer más frutas y vegetales, pero voy a ser constante en comer más frutas y vegetales. Entonces, el programa yo le llamo como es muy positivo en ese aspecto porque es sumar elementos, más no restar, como normalmente estamos acostumbrados a que Sí. si vamos a hacer no sé, un nuevo programa nutricional o una pauta nutricional, pensamos en que solamente tenemos que hacer una dieta o restringirnos. Y yo lo veo de una perspectiva positiva, es sumar elementos que me permitan construir hábitos que realmente sean adecuados para mí en todos los aspectos, que me guste, que yo lo disfrute, que sea yo consciente de que soy yo la única persona responsable de mi bienestar, más nadie. Entonces, bueno, por eso, como encierra tantas cosas, por eso le llamo programa, porque al final es algo más complejo, es más integral. En vez de Sí, complejo, no, exacto, más es más integral. integral teniendo en cuenta de que nuestras conductas alimentarias están muy relacionadas y muy conectadas con esos otros pilares, es decir, uno lleva al otro. O sea, si yo duermo de manera muy deficiente, al día siguiente hormonalmente estoy desbalanceada, voy a ir a acudir con mucha más facilidad, mi cerebro va a pedir alimentos altamente palatables, es decir, alimentos más procesados y la cadena comienza. Entonces tengo que aprender a salir de allí, pero no solamente es restringiendo alimentos, es empezando a sumar alimentos más nutritivos y eso va a ir sin yo incluso decirlo, eso va a ir desplazando los otros alimentos que no son tan nutritivos, etcétera, etcétera. Entonces es como un proceso de engranaje, pero es mover muchas piezas, ¿no? Ok, uy, súper interesante. Y sobre todo por el tema bueno, tú le llevas a un enfoque muy bonito y es el beneficio, o sea, no es restringirme como hemos estado siempre acostumbrados, voy a hacer una dieta, voy a quitar los carbohidratos, voy a quitar esto, y aparte Sí, qué locura. sí, 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 no, y le dices a alguien que te le No, prohíben algo y a uno le da más más ganas lo de ir a quieres, comer. más lo Entonces, quieres, así sí, 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 funciona, sí. como el cerebro es así, no hay nada que hacer, no, eso no está inventado, es que él funciona de esa manera. Qué locura. Bueno, y entonces cuando tú mencionas que la alimentación es más que un acto biológico, hablas de ese tema de emociones, Exacto, de conductas y demás, que todo eso también así es. lo supervisas. Me parece súper interesante. Así es, pero desde que estamos chiquitos, es decir, es que esto nos lleva incluso a hacer conexiones que, bueno, que a menos que lo estemos llevando también pues, con terapia psicológica, que a veces, creo la mayoría de las veces, yo siempre digo, déjele la puerta abierta a la terapia porque es que eso es algo en Sí, es definitiva necesario. muy beneficioso. O incluso trabajarlo, estas herramientas también de positivismo, estas herramientas que también ayudan a uno a sostenerse en el proceso, también están muy conectados con lo que tú haces, ¿no? Entonces Sí, es toda esa programación neurolingüística, el mismo lenguaje en el que yo hablo, que si yo comienzo a hablar en positivo, la cuestión es totalmente diferente, que si yo comienzo a hablar en cambio, si yo comienzo a hablar de control, de restricción, de dieta, sí. al final se termina uno como comprimiendo y lo que terminamos haciendo es desaforándonos por la comida. Entonces, Y eso abandonando también al final. genera estrés. Al final abandonando no es algo que se sostenga, porque al final, como te dije, estoy haciendo algo que alguien me está diciendo que tengo que hacer, pero yo no estoy creando. Entonces, a eso llevo yo también, a que puedan crear sus propios menús, sus propias pautas, para que al final sea algo que tú estás integrando, porque muy diferente es copiar, hacer algo al pie de la letra, a integrarlo Integrar. y en la práctica ya convertirlo en un
hábito. Yo siempre pongo este ejemplo, casi siempre se lo pongo a mis alumnos, y es que cuando uno hacía un examen en la universidad o en el colegio, digamos una materia así, bien, de pronto que con la que no tengamos afinidad, no sé, historia por allá de Grecia, no sé qué cosa, de tú. Ajá. Historia de Grecia, y tú te aprendías la historia de Grecia, nada, te aprendías al pie de la letra, hacías el examen, te iba, digamos, te iba bien, Ajá. en el mejor de los casos te iba bien, y ya esa información no la integraste, te la No, exacto. aprendiste. Entonces, no la integraste porque no, realmente un profesor que da historia de Grecia le encanta historia de Grecia, y él se lo va a saber de memoria, él o ella se lo van a saber de memoria, porque le encanta y porque uno es profesor de eso, ¿sí me entiendes? En cambio, a alguien que realmente haga algo porque no le guste, como ir al gimnasio, por ejemplo, voy al gimnasio porque es que me dijeron que tenía que ir al gimnasio, o porque yo veo que fulanito o fulanita va al gimnasio, entonces yo tengo que ir al gimnasio también, yo tengo que, debería, Yo es debo. también, es como controlar lo que comemos, ¿sí me entiendes? Es Sí, que al sí. final con el control, el debo, el debería, el necesito, el quiero, o sea, el quiero y el necesito no. Me refiero más a las cosas que Al son debo, impositivas, tengo. no se integran, exacto. Muy diferente a merezco, sentirme mejor, tener más energía, etcétera, etcétera, a tengo que hacer tal cual lo que me dijeron, o sea, hoy es martes y a las 9 de la mañana me tengo que comer un yogur con yo no sé qué cosa, o sea, pero si yo no tengo hambre, ¿por qué me voy a tener que comer el yogur con esto? Porque aquí dice que a las 9 de la mañana me lo tengo que No, comer, o y si sea, no tienes conciencia, no puedes buscar un plan A, un plan B, porque quizás no tengas un yogur a la mano, porque quizás no tengas lo que tienes exacto, que comer a la ¿cómo mano. que es? Exacto. Entonces, si no es, me pusieron unas 6 fresas, bueno, si no son 6 fresas, entonces, ¿qué otra cosa puede ser en vez de las fresas? O sea, es eso, Así es. básicamente, ¿no? Entonces, así ella, O sea, donde sí, está súper, enfocada. muy integral, La diría yo. revolución, la revolución de la dieta. Qué chévere, qué chévere. Bueno, y como mi intención aquí es también, bueno, elevar el nivel de conciencia y motivar a la gente, así sea que a partir de, termino de ver este video y yo voy a poner en práctica, si tú me puedes regalar 3 tips que pueda Claro. hacer una persona para poder tomar conciencia de su cuerpo, de su salud y estos temas que hablamos ahorita en la introducción, que es el tema de la ansiedad, del estrés, de todo, cómo podríamos, porque es lo que más se ve ahora, y más, me imagino ahora en el cierre de año de las personas que trabajan en la empresa y demás, que pueden comenzar a hacer desde hoy para poder cambiar un poco todo esos, toda esa carga que tienen en este momento. Bueno, hay una herramienta que es poderosísima, poderosísima, es una herramienta que hace parte de nosotros, pero como estamos en piloto automático todo el día, no somos conscientes de ello. Entonces, una herramienta que es importantísima porque además, como hablamos de la gratitud, esa es una de las herramientas que te diría, la gratitud es Sí, maravillosa. poderosísima, me encantó. Entonces, al iniciar el día, dar gracias por, mejor dicho, por el cuerpo, por este instrumento, de una, sembrar intenciones positivas en lo que va a ser el día. Esa es una herramienta maravillosa. La otra herramienta que es infaltable, como te decía, estamos en ese piloto automático y no somos conscientes de respirar, por ejemplo. Entonces, Así la es. respiración tiene mucha influencia en acomodar un poco lo que hacemos con ese estrés diario. O sea, es como darle al cuerpo una herramienta compensatoria, es decir, el estrés va a estar. ¿Okay? El estrés hace parte de nosotros porque incluso es un mecanismo de supervivencia. El tema Eso. está en qué tan sostenido es ese estrés, ¿no? Dejarnos Porque el llevar. estrés al final nos permite sobrevivir, es decir, salir corriendo o enfrentarse al animal porque no lo encontramos de frente, digamos, en nuestro, poniéndonos en el contexto de lo que son nuestros antepasados, ¿no? Nuestros ancestros, que gracias a ellos estamos aquí. Entonces, cómo nosotros, cómo ha cambiado el estrés de hoy en día, es lo que tú decías, es el cierre de mes, es el banco que no sé qué, la cuenta, la vaina, la productividad, el 100, y se nos olvida este mecanismo autorregulador que nosotros tenemos y es la respiración. Entonces, ser conscientes, una de las herramientas que yo utilizo mucho es crear anclas, es decir,
tú puedes crear anclas, es decir, unas noticas, o poner, sembrar una plantica, o comprar una plantica nueva, ponerla al lado de tu computador o el lugar de trabajo, y esa plantica es tu respiración. Es decir, esa va a ser tu recordatorio de que vas a cerrar los ojos un momento y de que vas a respirar. Es decir, hacer respiraciones profundas, concentradas. No es como que... O sea, porque al No, final no estás haciendo nada. O sea, pero nos hemos descubierto así en una situación de estrés con la respiración corta. Y eso es lo que claro. aún te estresa más. Exacto, entonces nosotros tenemos ese mecanismo que nosotros tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué pasa? Que el sistema nervioso simpático es el que nos mantiene activos, es decir, el que se activa para poder generar esas catecolaminas y esas hormonas y neurotransmisores que nos permiten como dilatar las pupilas, Estar alerta. también mandar más oxígeno al cuerpo, mandar azúcar al cuerpo, etcétera, etcétera, para poder sobrevivir. Es decir, salgo pitado o me enfrento a este animal. Entonces, eso pasa, pero no nos damos cuenta. Entonces, pasa todo el tiempo cuando yo estoy luchando desde que comienzo el día, así, empiezo a pelear con el que me llamó, con el jefe, con el que fuese, además me peso y veo que además aumenté unas libras, entonces eso cambia totalmente la dinámica con la que empezamos nuestro día. Entonces, para mí una de las herramientas más bonitas esta es la gratitud. Segundo, es ser consciente de la importancia de la respiración. Entonces, es como que literal estás en la calle y se te mete un carro y tú tuviste ese momento como, no sé qué, entonces empieza uno ahí a echar vaina. Bueno, después de echar la vaina, porque es que eso es casi que es como Sí, automático, porque es una respuesta ante el estrés, ¿sí me entiendes? Eso es así normal. es. Las cuentas no van a dejar de llegar, la discusión con tu hijo porque está montado allá en el mueble y tú estás por acá tampoco va a dejar de pasar. O sea, miles de cosas que hacen parte de nuestro día a día no van a dejar de existir. El tema está en cómo yo, de cierta manera, ayudo a mi cuerpo para poder balancear eso que ya está pasando. Entonces, es o renuncio al trabajo que tengo y me la va, si me entiendes, o aprendo a Aprendemos. lidiar con él y también respetando mi cuerpo, es decir, cómo lo ayudo. Entonces, en esa ayuda está todo lo que hablamos ahorita, la alimentación, la calidad de la alimentación, está el manejo del sueño, cómo estoy durmiendo, está como si estoy moviéndome o no me estoy moviendo, y está esta parte emocional que es importantísima. Y la respiración es un muy, muy buen aliado y como te decía, pues también tiene influencia sobre esa otra parte de nuestro sistema nervioso, que es el sistema nervioso parasimpático, que es el compensatorio al sistema nervioso simpático, que es más activo. Necesito activar ese sistema nervioso parasimpático para poder equilibrar y que mi cuerpo viva en armonía. Yin y el yang, ¿no? Y además Claro. también está el nervio vago. En mi blog de Nutrimita, en la página web, hay un artículo que yo escribí sobre el nervio vago y está bastantes de esas herramientas que podemos poner, digamos, en práctica en nuestro día a día para activar ese sistema nervioso también parasimpático, y el nervio vago que recorre, o sea, está conectado con muchas partes de nuestro cuerpo y tiene influencia, manda como un nervio, ¿no? Manda conexiones, manda señales eléctricas y sirve también para apaciguar. Y está conectado con órganos supremamente importantes, entre ellos los órganos de nuestros intestinos, y por eso el estrés es algo que no podemos pasar o obviar en condiciones digestivas. ¿Por qué? Porque está totalmente Relacionado. conectado, sí, está totalmente conectado. Y tiene todo que ver con el nervio vago, tiene todo que ver con el cerebro, donde está el centro de nuestras emociones. Entonces, como viste, somos muy integrales, es decir, no solamente Sí. somos lo que comemos, por eso no somos lo que comemos, o sea, el comer es un acto biológico, sí, pero nutrirse va mucho más allá y encierra nuestra cultura, encierra costumbres, conductas, el mismo alcance económico, encierra muchos aspectos. Ok, sí, súper interesante y bueno,
todos hemos lidiado y estamos lidiando con el estrés, como dices tú, siempre va a estar ahí. El tema es, y verificado en mi caso, que la respiración es una cosa que, o sea, te desconecta de pronto de la queja, del estrés, de la ansiedad, de todo, y pasas a un estado más de relajación. Y la idea es como que darnos cuenta en el momento y no quedarnos en ese estado que al final, pues imagínate tú, uno todo el día estresado, al final del día cómo vas a llegar a tu casa, o sea, no vas a servir, no vas a tener energía para tus hijos, no vas a tener energía para tu familia. Entonces sí, Así y me es. encantó el tema de la plantica porque es cierto, es un ancla que me va a recordar que debo que hacer una pausa y respirar, me parece muy lindo. Claro, es Bueno, importante ser constantes. ahora que nos hablas de tu página, ya para finalizar, Ujú. cuéntanos, porque tú en tus redes sociales nos das unos tips súper espectaculares de alimentación, ideas de nutrición, recetas, y también tienes tu página bueno, tienes tu blog que ya nos recomendaste, yo lo voy a poner acá en el detalle de la descripción. Cuéntanos un poquito cómo te encontramos en las redes sociales, cómo te pueden contactar si alguien necesita algún taller, alguna consulta, saber más sobre el programa. Ok, bueno, directamente en www.dianadelausa.com, ahí está también el link de contacto, simplemente pues pueden escribir un correo y ya ponerse en contacto directo conmigo, o también a través del mismo Instagram, está en las historias guardadas, ahí hay un icono de servicios, ahí también te lleva directamente al correo, a escribir un correo si alguien quisiera alguna asesoría personalizada, o ya sea un taller para su empresa, para su personal, un taller de cocina o una conferencia o alguna charla. Un espacio también de compartir, digamos. Excelente. Te conseguimos como @nutrivita.ddlo. Exacto, Diana de la USA, o sea, las iniciales Ah, ok. de Diana de la USA. Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo pienso que acá, yo personalmente, muchas dudas resueltas y otras que con más ganas de investigar y más ganas de tomar conciencia precisamente del cuerpo y la salud. Y de verdad te agradezco porque nos has abierto ese mundo de lo saludable, de la no restricción, bueno, todo lo que conversamos, y la verdad nos quedamos con muchas herramientas, con mucho conocimiento y con ganas de saber más. Entonces yo en Bueno, lo personal te voy a contactar, ya habíamos hablado, y a seguir aprendiendo, porque a eso es lo que estamos llamados, a los que estamos entrando en conciencia, y el tema del agradecimiento, y no esperar al 2021, sino empezar hoy a hacer el cambio. así es, y ir haciendo pequeños cambios, pero lo que haga sé constante. Eso es Así. de las cositas como más importantes que les enseño yo. Lo que hagas, así sea que aumentes la ración de vegetales o la ración de frutas en tu día a día, sé constante, prográmalo, sé constante. Tus 2 frutas diarias, ¿en qué momento las vas a meter? Tú mismo eres, yo no te voy a decir a qué hora las vas a meter, tú eres el que lo vas a hacer. ¿Cuántas las vas a meter? ¿En qué momento del día? Entonces, es eso, básicamente es también tener una organización, pero también hay que ejecutar para que al final eso se quede, ¿no? Como una nueva conducta. Exacto. La acción, la parte proactiva. Así es, Bueno, exacto. Dianita, muchísimas gracias Bueno, por mi tu corazón. tiempo, por toda esta información. Te estaremos viendo en las redes sociales y espero tenerte otra vez aquí en cualquier espacio, la verdad. Ay, bueno, con mucho Un gusto. besito Muchas y a todos, gracias. muchas gracias por estar acá. Chao. Bueno, un abracito. Chao, mi amor.